¿Sabías que es posible gestionar y controlar tus emociones para diferentes situaciones de tu vida? Quédate con nosotros. Inteligencia emocional expresiva de Power of Voice. Y otra vez con Álvaro Álvarez. Gracias, sí, muchas ¿Cómo gracias. estás? Muy bien, aquí muy contento, lleno de mucha energía. Y aquí saludando a toda la gente que está lista para comprender un poquito más de inteligencia emocional expresiva. La tercer pieza de este rompecabezas en la parte de la mente, de las emociones. Pero dinos un poquito, ¿por qué inteligencia emocional tiene que estar en Power of Voice? Inteligencia emocional es una de las herramientas más importantes en el proceso de evolución de las personas. El aprender a gestionar, el aprender a reconocer nuestra vibración desde la técnica Power of Voice, que te va guiando en reconocer tu energía, tu fuente de energía, que eres tú mismo, que es tu corazón, que es tu energía en un polo y en un canal de frecuencia. Lo llevamos al punto de la inteligencia emocional, donde el amor es toda energía, pensamiento, acción, sentimiento, deseo que esté en ausencia de miedo. Y el polo opuesto, ¿cuál crees que sea? Sí. ¿Cuál será el polo opuesto al amor? Si tenemos una pila que viene de un lado el positivo y en el otro el negativo, ¿cuál será lo opuesto al amor? El miedo, yo creo que sería el miedo. Efectivamente, es el miedo. Y el miedo tiene que ver con todo lo que esté en ausencia de amor. Así es que pongamos lo siguiente. Es muy fácil comprenderlo. Pongamos atención a ello. No significa que vibrar en amor, porque esto lo hemos visto y lo vamos a escuchar mucho y cada vez más y más y más y más en diferentes canales con diferentes personajes. Porque el reconocerlo, de ahí parte prácticamente todo el conocimiento y el que nosotros nos acerquemos cada vez más a un autocontrol, a una autogestión, de llegar al punto exacto para tomar decisiones firmes en nuestro proceso de comunicación. Les pongo un ejemplo. Imagina que tuviste una discusión muy fuerte por la mañana en tu casa, estás a punto de explotar de emoción, de enojo. Eso es una vibración del miedo. Y tú vas a dar una conferencia o tienes una presentación de un proyecto y vas con esta energía. ¿Cómo es que tú llegas al momento exacto para desarticularte y dejar afuera del salón o de la conferencia o del lugar donde te vayas a presentar y dejes esa energía del miedo y se proyecte realmente la energía del amor, que tú te proyectes con esta seguridad? Por eso es que la inteligencia emocional expresiva, única y exclusiva de Power of Voice nos ayuda a reconocer justamente eso. Todos padecemos miedos y principalmente el miedo está creado en nuestra mente. Es una creación de la mente. De hecho, me encanta porque los shivanas dicen que no existe el miedo. Al ser una construcción de la mente, no es algo que exista. Todos los seres humanos fuimos creados en amor. Eso me queda claro. Y eso yo creo que nadie lo puede negar. Así como nos lo han dicho en infinidad de ocasiones diferentes maestros a lo largo de la historia, que somos una creación de amor y que venimos a amar incondicionalmente, lo vemos en absolutamente todo. El sol nos ama a través de sus rayos, de su luz. El agua nos ama, todo nos aman. A una forma específica. Por poner un ejemplo, la planta de manzanilla te ama y nos ama a través de un sacrificio, a través de cortar su vida, se da, se fusiona con el agua caliente, se hace una esencia de manzanilla para curarnos, aliviarnos el dolor de panza, ¿no?
Lo mismo pasa con una planta de hierbabuena o lo mismo con una planta de Jamaica. La planta de Jamaica nos ayuda a desintoxicar, a fluir en las vías urinarias. Todos tienen una forma, una esencia de amor. Así los seres humanos. Los seres humanos tenemos esta esencia de amor. Todos, absolutamente todos. Pero muchos de nosotros estamos callados. Estamos tímidos. Nos sentimos totalmente aislados de la sociedad, de un mundo de comunicación y expresividad. No se conoce ese lenguaje. En casa siempre fue, mi mamá siempre me gritó, mi papá siempre fue serio, no vi amor, yo no conozco lo que es una expresión de amor. Ha tocado mucha gente que... Y entonces, ¿cómo es que yo voy a contar algo que no he visto? ¿Cómo yo me paro frente a un micrófono o frente a una cámara o frente a algún público a quererlos convencer o contagiar de que el amor está en todas partes si yo no lo siento, si yo no experimento el amor? El reconocer que la glosofobia, que es el miedo a hablar en público, lo padecen casi el 90% de la población. 9 de cada 10 personas en todo el mundo padecen de cualquier síntoma de la glosofobia o del miedo a hablar en público. Y esto significa que tenemos diferentes sintomatologías fisiológicas, cognitivas o conductuales. Tenemos congestión mental, nos tiemblan las piernas, sudoración, taquicardia, hay poco flujo mental, no sabes qué decir, se te van las palabras, te quedas, tartamudeas y no sabes qué hacer. Y lo primero que quieres hacer es huir. A través de la inteligencia emocional, de Power of Voice, reconoces lo que eres y de lo que estás compuesto, que es una esencia importantísima que es el amor. Mas el amor no es decir, ay, soy amor y ay, gracias, entonces voy a dar conferencias de amor. Yo que me dedico y soy contador o soy médico, o soy arquitecto o mi línea no tiene nada que ver con el amor, pues yo no voy a decir, a ver, pajaritos de la naturaleza y de la creación, yo les voy a enseñar a hacer una casa o les voy a enseñar a hacer sus finanzas personales. No, eso no significa la vibración del amor. La vibración del amor tiene que ver con todo lo que sea ausencia de miedo. Si yo en este momento me siento tranquilo, en paz, en armonía, en equilibrio, significa que estoy entonces vibrando en Amor. Pero si tú te sientes estresada, tensa, porque tienes que entregar el estado financiero y el jefe anda encima de ti, ¿Qué me sabe? ¿no? Y la contadora está encima y todo mundo... Y tú tienes esa tensión, esa ansiedad. ¿En qué vibración estarás? Del miedo. ¿no? Estás en el miedo. Ni siquiera fluyes, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos una comunicación desde el miedo, aquí es donde entra la ley de la expresividad. La ley de la expresividad nos dice, primera ley de la expresividad, si emisor está en amor y receptor está en miedo, significa que yo estoy en amor y yo estoy hablando bien, pero el receptor está en miedo, está en enojo. No, a mí no me hables. ¿No? Esa comunicación termina en rechazo. ¿Sí? Si las dos personas están en miedo, si yo estoy en una vibración del miedo, estoy en enojo, en ira, estoy muy, muy enojado, y tú estás en una vibración de miedo también, pero a lo mejor no de enojo, a lo mejor de depresión o de tu misma tensión, de tu mismo estrés. La segunda ley te dice, las dos partes, emisor y receptor, que están en miedo, en vibración de miedo, la comunicación termina en conflicto. ¿Y ¿sí? cuántas relaciones no vemos así de Así amistad, de pareja, en el trabajo? La mayor cantidad de pláticas o de temas de divorcio, de rupturas, de cualquier tipo, se dan prácticamente desde los 2
vibrando en miedo. Aunque digan, yo ya estoy tranquilo. No, ya lo pensé bien y ya. Pero sigues en miedo, sigues vibrando en miedo porque tienes miedo a estar solo, tienes miedo a no tener éxito, a sentirte diferente, a perder el control, a sentirte rechazado, a que fue injusto. Y entonces sigues vibrando en miedo. Entonces no hay un arreglo. La tercera ley de la expresividad te dice si el emisor está en miedo y el receptor está en amor, ahí es donde entra la comprensión, la compasión. Si el escuchador está vibrando en amor y entiende que la otra persona, que el emisor, está vibrando en miedo, está enojado, está con ira o está con tensión, entonces significa que la otra persona tiene la responsabilidad de comprender esa situación y ahí es donde puedes contribuir. Puede ser un poco más empático, ¿no? La otra persona. Y ahí es donde entra la inteligencia emocional. Ser empático, ser asertivo, tener un lenguaje en donde puedas calmar las cosas o decir no es el momento. Yo les pongo un ejemplo y les decía, imagínate que tú quieres pedirle matrimonio a, en este caso, hombre a mujer, a tu novia. Y le vas a pedir matrimonio de una forma romántica y sabes que su sueño es que sea romántico ese momento. ¿La vas a llevar a un antro? ¿Al perreo? Pues no. O la vas a llevar a lo mejor a un lago en la noche con una mesa. O sea, buscas los momentos, el lugar adecuado, las cosas adecuadas para que ese momento sea especial. ¿Estás de acuerdo? Pasa lo mismo en la comunicación. Si yo, emisor, estoy en miedo y tú, receptor, estás en amor, entonces tú me puedes comprender. Y ahí es donde dices, Álvaro, a lo mejor hoy no es el mejor momento para hablarlo y para resolverlo. Entonces, después lo vemos. Y entonces, a lo mejor yo voy a decir, che vieja, no me entiende. ¿No? Pero aún así, yo voy a estar con esta sensación de miedo hasta que yo lo comprenda. Pero en el caso tuyo, tú te vas a sentir bien porque vas a decir, está bien. Hice lo que estaba en mis manos. Y la cuarta ley de la expresividad te dice, cuando las dos partes están en vibración del amor, entonces hay comunicación efectiva. Significa, entonces, tenemos una plática como ahora, los dos estamos en una vibración de amor, estamos tranquilos, estamos en paz, estamos compartiendo, a lo mejor las problemáticas de la mañana, del día anterior, que si te asustaron, que si el fantasma, que si... ¿No? Ya pasó todo eso. Entonces, al final de cuentas, hoy estás aquí y aprendes a disfrutarlo. Entonces, eso es lo que nos ayuda justamente el gestionar, el reconocer nuestra postura en una inteligencia emocional que nos permite expresarnos. Con esto que nos dices, podemos suponer o poner más bien que una de las bases principales de la inteligencia emocional es el autoconocimiento. Totalmente. Al momento de que nosotros tenemos la facultad de reconocernos qué es lo que somos, pero no en este disfraz o en esta máscara de lo que se ha construido de ti, sino realmente lo que eres en amor. Y mucha gente dice, es que también somos el lado opuesto. Por supuesto que sí. Y ahí es donde entra esta postura de autoconocerme. La conciencia, que es justamente lo que se trabaja durante estos 12 módulos prácticamente, porque es una conciencia corporal, conciencia mental, conciencia del corazón, conciencia de la voz, conciencia expresiva. Todo lo desglosamos desde una conciencia. Por ello es que cuando nosotros nos reconocemos, volvemos a integrarnos en esta vibración consciente, en donde acepto mi parte positiva, mi parte negativa, donde veo mis luces y veo mis sombras, donde veo mi capacidad y mi fuente de amor y mis miedos, pues ahí es donde yo puedo comprenderme. Y ahí es donde yo digo, yo soy una persona que se altera. O yo soy una persona
que este tipo de cosas o de situaciones me ponen de malas. Y ahí es donde tú, a través de todo este conocimiento que vamos aplicando en este módulo, te vas a dar cuenta de realmente el poder que tienes para llegar al momento exacto en donde solamente te conviertes en observador. En lugar de ser un protagonista del que tú, que ya, que la, y que termine en conflicto, o que tengas una presentación, o que vayas a hacer doblaje, o que vayas a hacer un video, o que vayas a hacer cualquier cosa de expresividad y tú tienes tus emociones muy alteradas, tengas esta capacidad de respirarte, de hacer tu stop, tu pausa, y entonces decides. Tocamos temas muy importantes en inteligencia emocional, como es la asertividad, ¿no? La autoestima, que es muy importante, la empatía, pero hay un tema que puede generar por ahí, uno, que lo hemos perdido, y dos, que puede generar confusión para allá en casita, la compasión. Cuéntanos un poquito por qué la compasión es tan importante y por qué está en inteligencia emocional. La compasión es el arte de comprender la necesidad de la otra persona. La compasión es la comprensión del amor. Es la capacidad de comprender compasión. Y cuando nosotros entramos en el mundo de la compasión, nos sentimos tocados a través de la empatía por la existencia de la otra persona. Cuando te sientes tocado por el simple hecho de que hay un ser humano frente a ti, junto a ti, eso es sentir empatía. Y empieza la comprensión. La comprensión la sentimos desde la compasión, que es muy diferente a la misericordia o al compadecer. Porque el compadecer, la misma palabra ya lo dice, padecer, ya lo está sufriendo. Ya es una comprensión del miedo. Por eso es que es importante comprender miedo y amor. Si tú comprendes miedo y amor, la compasión es la comprensión del amor. El compadecer es la comprensión del miedo. Yo te doy, ¿no?, a través de la misericordia. Y lo poníamos por poner un ejemplo entre el ego. Por poner un ejemplo, Jesús decía, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, ¿no? Y este maestro del amor, un gran maestro del amor, que pues gracias a él, casi la mayor parte del mundo, tenemos un calendario específico, ¿no? 2019, en este momento que está grabado este video. Cuando lo veas, vas a saber en qué año se grabó. Cuando yo lo entendía de niño, yo decía, y me enseñaron que fue muy misericordioso. Y yo decía, misericordia, 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 miseriacorde. Y cuando entendí la etimología de esta palabra, realmente no era lo que él sintió o lo que él expresó. Pero este pensar o esta frase, la misma religión nos lo metió como, vea nada más lo que él hizo por amor a nosotros, por sacrificio. Y en realidad fue a través de la compasión. Lo que más vibra en conocimiento, al entender la compasión, es que efectivamente él lo que sintió fue compasión. De decir, realmente no sabían lo que hacían. Pero la gente va a decir, ¿pero cómo no? Si lo cachetearon y lo humillaron y lo rechazaron y fueron injustos y lo abandonaron, ¿cómo no van a saber si ya eran unos adultos, ya no eran unos niños? No estaban conscientes, simplemente. Efectivamente. La inconsciencia, la ignorancia, lo pone a él en un papel compasivo, como nosotros si estuviéramos con un niño de 2 años que se encuentra con una cajetilla de cerillos, una caja de cerillos, y saca un cerillo y lo empieza a experimentar, a ver. No te vas a poner al nivel del niño a gritarle, a decirle, eres un inconsciente, ve nada más, nos vamos a quemar, y tú estás... No lo vas a hacer. La compasión es justamente eso, comprender desde el amor. La autocompasión es esta capacidad, este arte
de comprender tus propias necesidades, que muchas veces no las sabemos. No sabemos qué necesitamos. Sabemos qué es lo que no queremos, pero no sabemos qué necesitamos. ¿Cómo entraría el perdón y la compasión? ¿Cómo si están hilados de alguna manera o no? ¿O son cosas totalmente diferentes? De hecho, entre más conocimiento hay acerca de esta inteligencia que ya se le reconoce como una inteligencia esencial, una inteligencia espiritual, que va más allá de la inteligencia emocional, la compasión, cuando nosotros la experimentamos, la desarrollamos, y es parte de nuestro lenguaje, prácticamente desaparece el perdón. No hay ni siquiera esta forma de pensar en perdonar a alguien, porque esa otra persona está en un nivel de conciencia muy diferente, porque en ese momento su ignorancia, el no saber las cosas, simple y sencillamente es esta capacidad de decir, perdónalos, pero este perdón significa como decir, olvídalo, ¿no? Como decir, no pasa nada. O sea, el perdón ya no tendría que ser como, está bien, yo te doy mi perdón, sino Te comprendo. como una palabra que acompañe justamente a la compasión para decir, perdón, perdónalos, te perdono, comprendo. Por eso es que Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Efectivamente, intercede en este perdón como una palabra que evoca a la compasión. Pero una vez que vibra en nosotros la comprensión, la compasión, desde el amor, entonces prácticamente no tienes que perdonar a nadie. O sea, si alguien llega y te dice, no, es que tú, Cintia, eres una vieja hija de toda... Y sabes que no lo eres y que la otra persona está vibrando en miedo, que tiene miedo porque se va a quedar sola, porque va a perder el trabajo, porque se va a quedar sin dinero, porque... Y entonces comprendes esa situación y dices, claro, pues está vibrando en amor, tiene mucho miedo. Entonces entra tu compasión, entonces pues no te vas a enganchar. Sí, claro. Esa es la gran importancia de desarrollar la inteligencia emocional en un proceso expresivo, en un proceso de comunicación. Porque desde ahí partimos. Sin etiquetar, sin decir, es que tú eres malo, es que ella es mala, es que eso es malo, es que eso me daña. A final de cuentas, nosotros vamos comprendiendo y entre más nos conozcamos, te vas a dar cuenta que eso que vibra dentro de ti, a través de la compasión, a través de comprender con el poder del amor, vas a entender para qué está sucediendo. Apliquemos este ejemplo, sí. La compasión de un terremoto. Explícame con compasión el por qué hay un terremoto, un temblor, en cualquier parte, y que hay muertos, y que la gente dice, ¿cómo puedes hablar de compasión, Álvaro, si hay miles de muertos, y hay destrucción, y hay caos, y hay sufrimiento, y hay niños ahí que eran inocentes, y que... ¿Cómo puedes hablar de la compasión en ese momento? ¿Cómo lo aplicarías? ¿O qué llega a ti, Sin, en este ejemplo? Ya hay un tema que incluso hemos mencionado, ¿no? De hay dos polos, ¿no? Entonces, como también hay algo, por poner bueno o malo, la Tierra necesita justamente este tipo de situaciones, necesita acomodarse, ¿no? Sus energías. Y es un efecto de la naturaleza que simplemente sucede porque así tiene que ser para que ella se temple, ¿no? Empiece ese equilibrio ella misma. Obviamente trae sus consecuencias, pero es un efecto natural. La naturaleza, la madre tierra, no es que nos esté castigando. No es que nos esté llamando la atención o jalándolas. Nos está hablando. Sí, por supuesto. Pero si no temblara, si no tuviéramos nosotros este terremoto, la Tierra estaría conteniendo esta energía desde el centro y estaría creciendo cada vez más y más y más. Y eso se convierte en una bomba atómica de tiempo, tan poderosa que destruiría todo lo que se llama existencia. Y entonces, a través de la compasión te das cuenta que la Tierra es tan amorosa que lo que hace es
sacudirse. Se sacude esa energía y la saca a través de estos temblores. Y entonces esa es la forma en que nos ama. Y tan nos ama a través de esa forma que eso es lo que ha construido continentes. Eso es lo que ha llevado a que se creen montañas, a que se creen unos espectaculares paisajes que nosotros podemos disfrutar. Lo mismo pasa con un huracán. Las lluvias. Nos pasó, ¿no? Nos pasó en un taller que dimos en Estados Unidos, en Dallas. Tornado. Y cómo estábamos en medio de un tornado. Estamos justamente en el ojo del tornado. Una categoría, creo que era 5, habían dicho, ¿no? La máxima. Sí, pero Se para veía nosotros impresionante. era una cosa Impresionante. Nosotros que lo vimos de cerca y la gente que lo ha vivido y que dice es que es terrorífico. Sí, la fuerza de la naturaleza es impresionante. No se juega con el poder de la naturaleza. Mas eso también es una representación del amor, si lo ves desde la compasión. Porque necesita la tierra purificar los mares, purificar el ambiente. Necesita llevarse los árboles viejos para darle oportunidad a los árboles nuevos. Necesita también la madre naturaleza sacar todo lo que ya nosotros hemos contaminado, tanto en el mar, como en la tierra, como en el cielo. Y entonces es una forma de decir, estoy haciendo una limpieza. Pero ¿qué pasa? Que nosotros también, necios, no hemos aprendido, vamos y nos colocamos en lugares peligrosos. Así es. Ahí es donde entra también la inconsciencia contra la compasión. Y entonces, ¿qué tienes que perdonar en ese caso? Tenía que pasar así, tal cual. Excelente. Ya para concluir este tema, nada más menciónanos un poco de cómo todo lo que aprendemos en inteligencia emocional concluye en una escucha efectiva. Bueno, no concluye, pero es parte de una escucha efectiva, que es algo que también hemos perdido, porque muchas veces vamos a un café, vamos a platicar con los amigos y ni les ponemos atención, o en una mesa familiar, una comida familiar, estando en la mesa, pues ya todo el mundo con el celular, ¿no? ¿Cómo llegamos a perder esta escucha y cómo generamos una escucha efectiva? Lo que me queda claro, Sin, es que estamos en la era de la expresividad. Pero esta era de la expresividad también está el polo opuesto. Está también la inexpresividad. Porque, efectivamente, llegas a una fonda, a un restaurante, y la gente está todo el tiempo en su celular. Estamos metidos en nuestro celular. Y se acaba la comunicación. Puedes hablar de muchos temas, pero estás metido en tu teléfono. Esta era de la expresividad en donde hoy más que nunca tenemos la herramienta ya prácticamente como un accesorio, no como un accesorio, sino como una extensión de ti, para que te comuniques con el mundo, para que comuniques lo que vives, lo que hay, lo que haces, lo que pasa, y que eso vaya haciendo que suelte tu comunicación, tu expresividad. También está pasando el polo opuesto. Y la escucha efectiva es algo muy importante en el proceso de la comunicación, porque no tenemos la claridad de cómo escuchar. Hay ruido externo, y el ruido externo es todo lo que por fuera, la televisión, la radio, las noticias, la música, la olla de los frijoles, el niño llorando, el perro, las gallinas, todo suma, y entonces es una locura. Y súmale que adentro también hay ruido interno. Y ese ruido está en tu cabeza y entonces son las tarjetas, los niños de la escuela, el profesor, tu ex, el otro, el acá, el trabajo, el proyecto, el cheque, la inversión, el trun, las deudas, las heridas y todo el tiempo estás. Entonces, puro ruido. Todo es ruido. Aprender a escuchar nos ayuda también a reconocer el tipo del público. Estás dando una conferencia y a través de la escucha activa, a través de una escucha efectiva, te puedes dar cuenta de que las personas necesitan algo más. Pero si tú estás clavado en tu presentación pensando en que así tal cual la armaste es perfecta, la presentación perfecta, pues simple y sencillamente si no aprendes a escuchar, a observar, ahí es donde
te puedes dar cuenta de cambiar en un momento dado tu presentación, improvisar para que la gente despierte. Lo mismo en un programa, lo mismo en cualquier actividad de comunicación. Es sumamente importante entender la escucha activa. Es escucha afectiva. Silenciar el ruido externo y apagar el ruido interno. Y comprender con y desde el amor, escucharte con compasión. Comprender tu necesidad. Y desde ahí poder contribuir. Porque nos han enseñado que la comunicación es emisor, mensaje, receptor, feedback. Y en ese feedback, pues no nos dicen cómo es el feedback. No. Si nosotros pensamos en una contribución, en cómo yo contribuyo en tu vida, de cualquier forma, ¿cómo lo resolvería con y desde el amor? Y desde ahí, yo como escuchador me convierto entonces en un ser que contribuye contigo. Y esa es la clave de inteligencia emocional activa. Qué importante, y sobre todo porque con este módulo concluimos lo que es la parte de la mente, ¿no? Del empoderamiento de la mente. Imagínate ya todas las herramientas que tienes para tu vida y cómo lo puedes compartir además con tus seres queridos. O sea, vas por el viaje de la vida pero con un equipaje ligero, más liviano, sin tantas preocupaciones, sin tanto peso en la espalda de pensamientos y ruido de la mente. Para que vean todo lo bonito que te regala Power of Voice. Totalmente, totalmente una experiencia. Muchas gracias, In. Nos vemos en el siguiente. Y tú tienes ahí un mensaje para toda la gente de Power of Voice, porque este es un material para la gente que está tomando Power of Voice y para quienes no, se animen y se den cuenta de todo lo que vemos, practicamos, trabajamos para que lleguemos a un punto en donde nuestra expresividad sea tan a la vida, llena de nosotros, tan a la vida, tan a lo natural, que entonces ya no hay poses, ya no hay, ¿no? Le decía en un post, el primero que hay que bajar del escenario es al ego, ¿no? Y entonces ya eres más tú. Pues quién mejor, lo dijo en voz el propio Álvaro Álvarez, la mejor inversión está en ti. Recuerda realizar todas tus actividades del Plan 21 y nos vemos en el próximo video de Power of Voice. ¡Adiós! Adiós.